Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Irani Madeleine Bolaños Alvarado. Acabo de cumplir mis 16 años y finalicé el primer año de bachillerato. Hoy vengo a hablarles de un tema muy importante y es el legado histórico, cultural, científico y filosófico de los pueblos y la construcción de la nueva sociedad. Los pueblos originarios marcaron un importante aporte para lo que ha sido la construcción de nuestra sociedad hasta el día de hoy, por lo que resulta necesario como jóvenes y ciudadanos tener conocimiento sobre lo que fue y lo que se ha construido gracias a ellos, y preocuparnos por conservar el legado y expandirlo de generación en generación, para que nunca se pierda, para mantener nuestra identidad y origen. En nuestra cotidianidad aún conservamos muchos rasgos culturales de nuestros ancestros y aplicamos muchos métodos científicos o filosóficos heredados por ellos, muchas veces sin darnos cuenta del origen. Un ejemplo de ellos son algunas técnicas agrícolas que armonizan con el medio ambiente y, a pesar de ser de gran ayuda para el equilibrio y la preservación de la biodiversidad, son prácticas que se han ido perdiendo y han pasado al deterioro irreversible del medio ambiente, que ya pasa factura a través del cambio climático, la contaminación de los mantos acuíferos y el calentamiento global, entre otras manifestaciones climáticas que ponen en peligro la existencia humana. La lucha de los pueblos indígenas por vivir en armonía con su cosmovisión también han representado un rechazo de muchos grupos de interés que a lo largo de la historia contribuyeron para que se les despojara de sus tierras y forzara a la población a trabajar en los monocultivos como el café y el añil. Asimismo, los gobiernos de turno también hicieron su parte al emitir leyes que extinguieron las tierras ejidales, mismas que pasaron a manos privadas. Las sociedades de los pueblos indígenas a menudo han sido consideradas como retrasadas, primitivas e incivilizadas, donde se considera que su asimilación al llamado mundo civilizado es equivalente a su desarrollo. Se entiende que las culturas y los valores de los pueblos originarios contradicen los valores de la economía de mercado, tales como la acumulación de beneficios económicos y de consumo, obstáculo para el progreso porque sus tierras son ricas en recursos y los pueblos indígenas no están dispuestos a disponer libremente de ellas. La historia de los pueblos originarios salvadoreños es similar a la de muchos países donde existen poblaciones indígenas. El patrón de dominación, marginación y exclusión han sido el común denominador impuesto por las clases dominantes y los gobiernos de turno. De ahí que la situación de sus derechos humanos puede traducirse como precaria. Sin embargo, los pueblos originarios han mantenido su identidad, las costumbres y tradiciones, pero además han sostenido con firmeza el cuidado y protección del medio ambiente, no solo para ellos mismos, sino para toda la sociedad. Desde sus pequeños espacios, desde su cosmovisión, la naturaleza como la madre tierra o la Pachamama. Si vemos el legado de nuestros ancestros desde la perspectiva de los derechos humanos y su cosmovisión, es importante entonces recalcar su lucha por preservar un entorno armonioso con el medio ambiente, como derechos que todas las personas, independientemente de su credo, raza o religión, deben gozar. La invisibilidad de la existencia de los pueblos indígenas y el no reconocimiento de sus derechos es perjudicial porque mina su desarrollo y los ancla a vivir en condiciones de pobreza. Si bien es cierto que esta población únicamente representa el 4% de la población mundial, es decir, unos 300 millones de personas, su cultura representa más del 90% de todas las culturas existentes. Por lo tanto, es necesario preservar su legado. La Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas aborda, entre otros, los derechos individuales y colectivos, los derechos culturales y la identidad y los derechos a la educación, la salud, el empleo y el idioma. El texto afirma que los pueblos indígenas tienen derecho como pueblo o como persona al disfrute pleno de los derechos, aunque la Declaración Universal de los Derechos Humanos establecía en su artículo 2 que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en estas declaraciones, sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión,
opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, la posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. No se reconocían las especificidades de los derechos de los pueblos originarios. ¿Qué es necesario revalorizar nuestro legado ancestral? Porque desde su cosmovisión nos han legado importantes aportes para conservar nuestro medio ambiente, la casa de todos y todas. Y hoy en día se hace necesario retomar esas prácticas armoniosas con la biodiversidad si tomamos en cuenta el deterioro ambiental, el cambio climático y el calentamiento global. Son una realidad que afecta sobre todo a las comunidades más pobres, incluidas los pueblos originarios. El concepto de desarrollo de los pueblos indígenas se basa en una filosofía holística, fundamentada a través de los valores de reciprocidad, solidaridad, equilibrio y colectividad, entendiendo que los seres humanos deben vivir dentro de los límites del mundo natural. La sociedad actual enfoca su ideal de progreso para el crecimiento económico a través de la explotación del Producto Interno Bruto, sin reparar en que estas acciones distorsionan el verdadero progreso y el bienestar de la población. Por ejemplo, la explotación desmedida de los recursos naturales provoca pérdidas irreversibles en la diversidad biológica y la erosión de los suelos, lo que hace que cada vez haya menos suelos para cultivo de alimentos y para sostener la demanda de alimentos, cada vez se hace más frecuente el uso de agroquímicos que son letales, no solo para el medio ambiente, sino también para la salud de las personas. La civilización que pregonamos está fundamentada en crecimiento económico de las grandes corporaciones y no en los intereses de las mayorías. Por ello es necesario que la construcción de la nueva sociedad deba tener como paradigma la cosmovisión de los pueblos originarios y enfocar sus acciones en la preservación del medio ambiente con un derecho del que no solo saldremos beneficiados las y los que actualmente habitamos el planeta, sino también las futuras generaciones. No podemos continuar hablando de cultura, ciencia, derechos humanos y desarrollo social si no tomamos conciencia que ningún derecho podrá prevalecer en una sociedad en la que no se cuide el medio ambiente, como la casa de todos y todas.